¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tengo que hacer una mención especial al primer patrocinador de este canal. Es otro canal de YouTube igual de pequeño que el mío. Tiene por nombre De Todo Un Poco JM. Por acá estará apareciendo el logo del canal más un enlace en la descripción donde podrán entrar y mirar su contenido. El canal es principalmente dirigido por una alegre pareja que se encargan de explorar las calles de Lima, Perú, y así darnos a conocer un poco más de lo bello que es esta ciudad y de cómo pueden vivir el día a día. A su vez también te dan consejos de cómo comprar y probar audífonos de Bluetooth para que así puedas escogerlos por su calidad y su precio, como también contenido acerca de peces, peceras y acuarios, y también encontrarás en alguno de ellos unos lindos ajolotes que tienen como mascotas. Dicho esto, muchachos, quiero agradecerle a todos aquellos que decidan en apoyar el crecimiento de este pequeño canal, y sobre todo quiero agradecerle De Todo Un Poco JM por haber contado conmigo para esta pequeña colaboración o patrocinio. Ya sin más que decir, ahora sí comencemos con el video. Continuamos justo momentos después de que Laon tomó el libro entre sus manos y este último terminó desapareciendo ante él. El patriarca, muy eufórico levantándose de su asiento, pasó a preguntarle al prota si acaso le estaba diciendo que recordaba el contenido del libro, pues este se dio cuenta que había desaparecido. Laon rápidamente le respondió que así era, a lo que el patriarca, calmándose un poco y procediendo a sentarse lentamente, mencionaba que lo podía entender ahora, y que muy bien, con eso ya era suficiente. El patriarca en ese momento le mencionó al prota que había sido recompensado con la placa de bronce, por lo cual podía retirarse en ese momento. Mientras observamos a Laon un poco preocupado, él respondía al patriarca que lo podía entender. Saliendo de la sala de audiencia del patriarca, observamos cómo el prota se encontraba bastante preocupado mientras el mayordomo y el patriarca lo observaban salir. Luego de eso, observamos cómo el mayordomo y el patriarca se quedaban en silencio justo hasta el momento en el cual el prota había salido de la habitación y había cerrado la puerta. Inmediatamente luego de eso, observamos cómo el mayordomo, un poco preocupado, le mencionaba al patriarca que si acaso la técnica de cultivo que el joven maestro Laon había tomado era, pero inmediatamente es interrumpido sin dejarlo terminar. El patriarca le respondía que sí. Vemos como el patriarca, que todavía no se terminaba de creer esto, pasó a cerrar sus ojos y luego se terminó recostando en su asiento, mencionando el patriarca en voz alta al mayordomo que era su técnica, la técnica de la primera cabeza de la familia Siedgar. Mirando hacia el suelo con una expresión un poco triste, el patriarca procedió a mencionar que esa era la técnica de cultivación de la primera cabeza de la familia, y la cual nadie en la historia de Siedgar había sido capaz de leer o utilizar. Observando los vestigios del libro que yacían en el suelo a punto de desaparecer, el patriarca procedió a mencionar que no podía creer que había aprendido la técnica de cultivación de las 10.000 llamas. El mayordomo rápidamente pasó a mencionar que Sir Laon, o sea el prota, y la señorita Silvia podrían estar expuestas a un peligro mayor si esa información se difundía. El patriarca entonces le mencionaba a su mayordomo que no tenía que preocuparse por eso, pues nadie sabía de la técnica de cultivación de las 10.000 llamas. Luego de eso, observamos cómo el prota se encontraba de camino al anexo en el cual vivía, mientras que el mayordomo le preguntaba al patriarca que qué deberían de hacer con la desaparición del libro entonces. El patriarca rápidamente le respondía que estaba bien y que tan solo había sido pasado a otra persona. Mientras observamos cómo el patriarca miraba todos los libros en la librería, mencionaba que nadie podía utilizar esa técnica de cultivación de todas maneras, y que si no fuera por él entonces ese libro terminaría allá arriba donde se encontraba y terminaría siendo deteriorado. Bastante extrañado, el patriarca mencionó entonces que tenía un presentimiento algo extraño, y mientras vemos al prota que yacía sentado en su cama un poco extrañado, el patriarca continuó mencionando de que él sentía que un nuevo viento soplaría en el futuro. Pasamos a donde se encontraba el prota sentado sobre su cama, y este último, bastante extrañado, se mencionaba que era extraño sin importar cuántas veces lo pensara. No podía creer que el patriarca le diera algo como eso, sin mencionar que lo que acababa de conseguir simplemente fue cambiado por una pequeña placa de bronce, añadiendo al lado que incluso una placa de oro no habría sido suficiente para intercambiarlo por una técnica de cultivación como la que acababa de conseguir. Preparándose para meditar, el prota se mencionaba que esa habilidad de cultivación no perdía el efecto ante el anillo de fuego legendario para nada, y que claramente valía la pena aprenderla. Mas sin embargo, y observando el prota en el espacio de su conciencia, este último cada vez que intentaba tocar la llama con sus manos e intentaba agarrarla terminaba fracasando, mencionándose que había fallado nuevamente. Mirando su mano y exhalando, el prota un poco preocupado se mencionaba que lo había estado intentando desde antes, pero para él era difícil reunir el aura. Seguía mencionándose que él no estaba esperando aprender una técnica de cultivación tan avanzada en tan solo un simple intento, pero inmediatamente es interrumpido por Ira, el cual le mencionó al prota que al parecer estaba pasándolo bastante mal. El demonio, con una ligera sonrisa en su rostro, le mencionaba al prota que tenía que dar lo mejor de sí, y que también tenía que tener cuidado, ya que podía volverse un enorme problema si alguien lo tocaba mientras se encontraba cultivando. El demonio seguía añadiendo que sería muy triste si se quedaba incapacitado después de poner sus manos en una técnica de cultivación tan buena como esa. Rápidamente, con una mirada cautelosa, el prota se mencionaba que ese tipo en serio estaba planeando algo y que debería de ir con cuidado, ya que Ira tenía bastante razón con lo que decía.
Pues además de que la cultivación de las 10.000 llamas se realizaba absorbiendo el maná de la naturaleza para acumularlo en el núcleo de energía, si alguien llegaba a molestarlo durante ese momento tan importante, sus circuitos de maná y su núcleo de energía podrían romperse y terminar discapacitado. Y también lo hacía aún más peligroso para el prota, ya que él poseía toda esa energía fría dentro de su circuito de maná. Es entonces que el prota, observando a Ira, le mencionaba que así tampoco él debería de interferir, ya que lo sabía. El demonio entonces le respondía que él solamente se preguntaba qué era lo que iba a pasar. Luego de pensarlo unos segundos, Laon se terminó dando cuenta, alarmándose bastante y mencionándole al demonio que si acaso lo que estaba intentando decir era que sí... Pero es interrumpido por Ira, el cual le mencionaba que solamente una vez. Mostrando una malvada sonrisa en su rostro, el demonio le mencionaba que tenía que dejar que el rey de la esencia lo interrumpiera solamente una vez durante su cultivación. El prota en ese momento, intentando esconder su miedo, le mencionaba que eso sería malo para él también, ya que terminaría poseyendo el cuerpo de un discapacitado. Ira, sin darle mucha importancia a esto, pasaba a mencionar que no importaba. Mostrándonos una sonrisa diabólica, Ira pasaba a mencionar que no importaba, ya que él era un simple humano después de todo. Pues sin embargo, incluso si sus extremidades son cortadas o su núcleo de esencia explota, el rey de la esencia podía revivirlos. En otras palabras, con sus habilidades de demonio podría revertir, curar y sanar cualquier tipo de herida grave que posee el prota en su cuerpo, pero una vez él lo haya poseído. Ira entonces, para intentar alarmar al prota, acercándose mucho al chico, le mencionaba que cuando terminara discapacitado y se rindiera con todo, ese sería el mejor momento para que el rey de la esencia lo poseyera. El prota, ocultando todas sus emociones, pasaba a mencionar que ahora lo podía comprender, y que había dicho que tan solo iba a ser una única vez, preguntándole si acaso estaba equivocado. El prota entonces continuó añadiendo que estaba esperando a ver cómo lo iba a atacar esta vez. Ira, mostrándose bastante satisfecho, le mencionaba al prota que en lugar de estar alardeando tenía que estar temblando de miedo cada día a partir de ese momento, pues el rey de la esencia podía atravesar su mente en cualquier momento. Esto claramente hablando de sí mismo en tercera persona. Mientras Ira observaba al prota con una gran sonrisa en su rostro, el chico se encontraba pensando que ese tipo realmente era uno de sus enemigos, pues se trata de un demonio del reino demoníaco que intentaba devorar su cuerpo siempre que tenía la oportunidad de hacerlo. Esa era la encarnación de la ira, por lo cual era bastante peligroso para él descuidarse con ese demonio. El prota exhausto se mencionaba que él pensaba que realmente se había rendido porque había estado bastante tranquilo por un tiempo, pero tendría que tener más cuidado una vez más con el demonio. El prota entonces procedió a mencionar en voz alta que estaba muy bien y que tenían que pensar en eso después, ya que necesitaba encargarse de un asunto más urgente primero. Ira, al escuchar estas palabras del prota, procedió a preguntarle si finalmente se iba a encargar de ella, a lo que el prota, dirigiéndose a la ventana, mencionaba que finalmente no era una coincidencia, ya que había estado visitándolo todas las noches. Vemos entonces cómo el prota e Ira se estaban asomando por una esquina de la ventana, observando al parecer a alguien que se encontraba en la parte de abajo. Una mirada melancólica por parte del prota procedía a mencionar que debía encargarse de ella, mencionándose así entonces que había pasado un tiempo pero tenía que regresar a su trabajo original. Vemos entonces que en ese momento el prota estaba viendo una de las criadas que en medio de la noche se había escabullido hacia el patio principal y se encontraba en las orillas del río que pasaba cerca del anexo. Observando más detalladamente a esta criada o sirvienta, vemos como la chica se encontraba escribiendo en un papel. La chica se encontraba mencionando que realmente no tenía nada de qué depender a excepción de hablarle de vez en cuando, mas sin embargo tenía algo que reportar ahora por primera vez. Se nos presenta esta chica como una sirvienta del edificio anexo, teniendo por nombre Yudiel. Vemos como la chica, observando el papel, se mencionaba que como sea, no esperaba que recibiera una técnica de cultivación tan avanzada solamente por utilizarla o por intercambiarla por una placa de bronce. Además de eso, mientras Yudiel se encontraba recordando cómo se encontraba observando al prota por encima de la copa de los árboles, se mencionaba que además el flujo de maná que había sentido del prota durante su cultivación de aura era claramente extraordinaria. Y mientras la chica continuaba escribiendo en su carta, procedía a mencionarse que eso era información importante para el Palacio Marcial Central. Luego de eso vemos como la chica ya había doblado completamente la hoja de papel, mencionando que estaba haciendo eso porque era una orden, pero no tenía nada en contra de ese pequeño niño. Mientras la mujer colocaba la pequeña hoja sobre el agua, se mencionaba que se preguntaba cuántas veces más necesitaba seguir persiguiendo su espalda. Observamos entonces en ese momento cómo la criada yacía sentada a la orilla del río mirando cómo la hoja de papel se alejaba lentamente de ella. Luego de eso vemos cómo la chica se encontraba exhalando bastante tranquila y relajada, dejando salir un peso de su cuerpo. Cuando la criada procedió a mencionar las palabras de que era hora de regresar, notamos cómo alguien había colocado un cuchillo cerca de su cuello, dejando a la criada completamente en silencio. Una figura sombría detrás de la chica le mencionaba que si abría su boca en ese instante iba a morir, dejando a la criada completamente sorprendida, pues no comprendía qué era lo que estaba pasando y que si acaso había sido descubierta.
La persona misteriosa o el asesino que yacía detrás de ella le mencionaba muy cerca de su oído que si también se movía iba a terminar muerta. Esta persona misteriosa, mientras vemos cómo la criada sudaba, le mencionaba a la chica que tenía que bajar su mirada y mirar hacia el lago. Muy sorprendida y preocupada, Yudiel mientras bajaba su mirada se preguntaba quién podría estar emanando esa intensa intención asesina, pero su cara de sorpresa fue aún más notoria al darse cuenta que la persona que le estaba colocando un puñal en su cuello resultó ser el joven maestro Laon. Conmocionada, Yudiel, observando el reflejo del prota en el agua, pasaba a preguntarse cómo lo había seguido ese chico. El prota en ese instante, acercándose a su oído, le mencionaba a la sirvienta que podía sentir sus ojos desafiantes desde el primer día en el cual había entrado al edificio anexo, preguntándole así inmediatamente si entonces cómo estuvo, si acaso había logrado conseguir algo de información decente para ofrecer. Yudiel inmediatamente se encontraba preocupada recordando los momentos en los cuales seguía el prota mencionándose que era imposible. Entonces, ¿él lo había sabido todo este tiempo? Mientras seguía recordando escena tras escena, la chica se mencionaba que ella pensaba que definitivamente no había dejado ningún rastro o presencia. Entonces, el prota simplemente estaba pretendiendo no notarla, preguntándose inmediatamente el porqué de esas acciones. Vemos cómo rápidamente Laon acercó el puñal aún más al cuello de la chica mientras le mencionaba que tenía que abrir su boca. En el instante en el que la sirvienta abrió su boca, vemos cómo el prota terminó introduciéndole lo que parecía ser una pequeña pastilla o píldora en la boca de la chica, haciéndola tragar inmediatamente esta última sin darse cuenta de lo que estaba pasando e inmediatamente notó algo amargo en su garganta. Luego de eso, mientras Yudiel intentaba vomitar lo que el prota le había metido en la boca, vemos cómo nuestro prota terminó alejándose un poco de la chica para alcanzar la nota que ella había colocado ligeramente en el lago. El prota, abriendo la carta y mientras observaba a la sirvienta, procedía a mencionarle que no podía ver el contenido de esa carta, preguntándole si acaso era un papel codificado que necesitaba o requería de una reacción diferente o específica para leerlo. Mencionando algunas de las palabras que decía en la carta, el prota pasaba a mencionar que trataba acerca del agua, la tierra y el fuego, viento y luz lunar. Mientras la sirvienta se encontraba preocupada por lo que acababa de tragar, el prota seguía mencionando palabras en clave. En un instante el prota procedió a mencionar una palabra, llegando hacia la conclusión de que se trataba de luz lunar, alarmando a la criada, la cual inmediatamente sorprendida observando al prota le preguntaba a este último cómo lo había descubierto. Vemos como el prota, observando fijamente a la criada, procedió a mencionar el nombre de Ares Siedgar. Luego de ese mencionó el nombre de Karun Siedgar, y antes de mencionar a la tercera persona el prota se detuvo, diciéndole a la criada que con que fueron órdenes de Karun Siedgar, dejando a la criada completamente alarmada pues no sabía cómo el prota lo había descubierto. Observándolo desde abajo, la criada se mencionaba que era imposible, pues su expresión definitivamente no había mostrado nada, y añadiendo que ella había sido entrenada por años para poder volverse una espía adecuada. Es imposible que leera todo eso tan solo con una simple expresión que ella pudo haber hecho. Pensando un poco en las cosas, la criada impresionada se mencionaba que eso era imposible, afirmando que ese dolor estaba ardiendo por todo su cuerpo. El hecho de que pueda leer sus pensamientos sin ningún tipo de problemas. Vemos luego de eso cómo la criada se encontraba temblando de pánico, mencionando que la única manera de poder explicar algo como eso era que la cosa que le había metido el prota en su boca anteriormente se trataba, y ante el miedo y el pánico de que fuese lo que estaba creyendo la criada, se mencionaba que si acaso era un gusano de furia, el mismo el cual tenía el prota en su cuerpo el día que murió en su anterior vida. Luego de esto vemos cómo la sirvienta comenzaba a recordar su pasado, estando esta última en la oficina del padre de Burren cuando este último se encontraba sentado en su asiento. El hombre le mencionó a la chica que tenía que ir al edificio del anexo en el cual vive el prota y su madre, y tenía que enviarle toda la información que puede encontrar acerca de Laon y Sylvia. El hombre entonces procedió a mencionarle a la sirvienta que si ella realizaba esa tarea bien, entonces la recompensaría con eso. Vemos cómo la sirvienta, que yacía inclinada en el suelo ante el prota, de regreso en la realidad pasaba a preguntarle si él de casualidad le había dado un gusano de ira. El prota, con una mirada muy seria, le preguntaba a la mujer que si acaso ella sabía acerca del gusano de ira. Y mientras la chica con lágrimas en sus ojos la miraba sorprendido, el prota le mencionaba que nunca se hubiese imaginado que ella sabría lo que era. Estaba bastante sorprendido. Ante la conmoción de la noticia que le había dado el prota, la sirvienta no tuvo más alternativa que comenzar a vomitar en el acto. La mujer, que se encontraba realmente asustada mientras tenía su cara hacia el suelo con lágrimas en los ojos, se mencionaba que al hacer que entrara en el cuerpo de otra persona, el usuario podía discernir tanto la ubicación del objetivo como también sus pensamientos. Es por eso que el gusano de la furia era conocido como una de las peores maldiciones en ese mundo, permitiendo al usuario matar al objetivo siempre y cuando lo deseara, acompañándolo de un agonizante dolor en el proceso. La mujer seguía mencionándose que la reacción del prota ante las preguntas que le hacía sin lugar a duda provenía del gusano de la furia. El prota, observando a la criada, procedió a mencionarle que ya que ella había enviado una carta a Karun Siedgar, debe ser un espía del Palacio Marcial Central, y que la operación debió de haber comenzado 7 meses después de la ceremonia del juicio. El prota continuó mencionando mientras la criada lo miraba muy preocupada que ella había seguido investigando bastante profundo,
Seguía añadiendo que no solo lo había investigado a él, sino que también a su madre, e incluso Helen, la criada personal de su madre, también había sido investigada, y las otras criadas también se podían ver. La sirvienta en ese momento preocupada se mencionaba que ella había pensado que sería una misión fácil, pues recordando el pasado se mencionaba que lo único que tenía que hacer era obtener información de Laon, y ese era simplemente un niño, y de su madre que había quedado discapacitada. Pensó que esta sería una misión fácil de cumplir. Pero en la realidad, mientras observaba el prota delante de ella, se mencionaba que nunca se imaginó que un monstruo como ese estuviese viviendo en el anexo. La sirvienta, alarmándose ahora sabiendo que su vida estaba en manos del prota, procedió a gritarle que cambiaría el contenido de la carta a algo muy lejano a la realidad. Laon rápidamente le respondió que tenía que olvidarlo, ya que incluso si cambiaba la información ahora, Karun definitivamente terminaría sabiendo acerca de él, y eso únicamente resultaría en él dándose cuenta de la incompetencia y la ineptitud de su sirvienta, mostrándonos así como la chica se encontraba temblando, también teniéndole miedo a Karut. Es entonces que el prota, con una sonrisa de psicópata, procedió a acercarse hacia donde estaba la criada, mientras que le mencionaba que a partir de ese momento ella sería un agente doble. El prota procedió a mencionarle que tenía que reportarle las cosas que serían descubiertas por él de cualquier forma y tenía que esconder información que no había sido descubierta, mientras que por otro lado ella tendría que encargarse únicamente de llevarle información importante acerca de Karun. La chica, sin más remedio ni alternativa, mientras se encontraba temblando, le mencionaba al prota que iba a hacer lo que él deseara, mostrándonos así como el prota, luego de escuchar esa respuesta, procedió a colocar una enorme sonrisa en su rostro. Es entonces que el prota procedió a retirarse, no sin antes mencionarle a la criada que cuando regresara la próxima vez estaría esperando un reporte con información útil por parte de ella. Mientras se encontraban caminando hacia el anexo, Ira rápidamente se materializó al lado del prota y procedió a preguntarle que cuándo había invocado un gusano de furia. Laon rápidamente le mencionaba a Ira que no había manera de que él utilizara algo tan asqueroso como eso, que únicamente le había dado veneno, uno que hacía que sintiera un dolor intenso temporalmente. Ira, un poco impresionado, procedió a detener al prota un momento mencionándole que entonces cómo había hecho para leerle los pensamientos sin utilizar un gusano de furia. Laon, sin darle mucha importancia a esto, procedió a mencionarle que podía obtener información de ciertos factores, y aunque otros no supieran cómo hacerlo, él sí podía hacerlo. Ira, en ese momento un poco impresionado observando al prota desde atrás, procedió a mencionar que él era un absoluto demonio. Luego de eso, mientras el prota se había encontrado inmerso en su entrenamiento, el día que tenía que regresar al campo de entrenamiento finalmente había llegado, mostrándonos cómo su madre no quería despegarse de este, siendo que era la que la tuviera que aguantar para que no se fuese detrás del prota corriendo. Y mientras observaba a Yudiel de reojo, el prota se mencionaba que mientras tanto, incluso aunque trató de trabajar duro y constante en eso, fue incapaz de formar aura incluso hasta el día en el que lo habían llamado, mostrándonos así como el prota se dirigía solo hacia donde se encontraba la academia de entrenamiento. Cambiamos de escena y nos encontramos ya en el patio de entrenamiento, donde vemos como la mayoría de los reclutas se habían retirado debido a que fueron descalificados, quedando tan solamente 42 personas, mostrándonos cómo el prota se encontraba preocupado por esto, y mencionándose que nunca se esperó que realmente quedara una cuarta parte de las personas de las cuales había mencionado Limer. Pensando en el elfo, el prota procedió a mencionar que realmente era estricto cuando se refería a los resultados finales. En ese preciso instante, alguien terminó llamando al prota por su espalda, haciendo que este último se alarmara un poco y voltease a ver quién era. Se trataba de Runan, la cual había llegado y se encontraba muy cerca del prota. La chica entonces procedió a colocarse delante del prota mientras que Ira observaba claramente la interacción que iban a tener esos dos. Runan, mientras observaba fijamente al prota, comenzó a recordar algo que le habían dicho sus padres, donde estos últimos le preguntaban si acaso entonces el joven maestro Laon era el que le había ayudado a entrenar y a mejorar su entrenamiento. Ese recuerdo fue de tan solo hace unos cuantos días en la casa de la familia Silom. Runan, en ese momento, mientras comía una galleta, le respondía a su madre que tenía razón. Su madre, al escuchar eso, entonces procedió a preguntarle si acaso ella había saludado al prota y le había dado las gracias por la ayuda ofrecida. Runan, sin comprender lo que le decía su madre, solamente le respondió que solamente hacía eso cuando recibía bocadillos que él le entregaba. Su madre en ese momento procedió a preguntarle que si acaso no hacía eso cuando él la ayudaba a entrenar, a lo que Runan rápidamente le respondía que no lo hacía. Su madre, un poco sorprendida, le preguntaba el porqué de esto. Runan, entonces un poco inocente, procedió a mencionarle a su madre que su papá le había dicho que nunca iniciara una conversación con un chico, mostrándonos cómo su madre se había enfurecido al escuchar eso por parte de su hija. Pero dejando ese tema para después, procedió a mencionarle a su hija que cuando se refería a entregar la gratitud, el género no importaba. Por favor, chicos, dejen acá abajo en los comentarios F por el padre de Runan, pues sin querer había provocado una bestia furiosa, la cual es su esposa. Mientras Runan se encontraba sorprendida escuchando las palabras de su madre, esta seguía mencionándole que si recibía ayuda siempre tenía que agradecerle a la persona que la ofrecía. Eso era cortesía básica, lo cual a ella se lo habían enseñado desde muy pequeña. Su madre, repitiéndole esto último, le preguntaba a su hija si acaso entendía lo que le había dicho y que no
no tenía que olvidarlo, dejando a Runan completamente sorprendida y sin mencionar ni una sola palabra. De regreso en el presente, de una forma bastante inocente y tierna, podemos ver cómo Runan procede a agradecerle al prota, dejando a este último sorprendido sin comprender qué era lo que estaba pasando. Ira, que se encontraba al lado del prota, también sorprendido, procedió a preguntarle al prota que por qué ella había hecho eso de repente, mientras que el prota a forma de susurro le mencionaba que no tenía idea y cómo podría saber algo como eso. Y mientras observamos cómo Runan se encontraba determinada pues había logrado lo cometido que le había mencionado a su madre, otra persona se encontraba llamando al prota a la distancia. Se trataba de su amigo el glotón, que llegaba bastante exhausto llamando al prota joven maestro y preguntándole si acaso había estado bien. El chico le mencionó al prota que incluso cuando pensaba que solamente era un recluta provisional, pensaba que se iba a morir por la cantidad de ejercicio que hacía constantemente. Vemos entonces como el chico, como si fuese una coladera destapada, comenzaba a balbucear y a soltar una gran cantidad de palabras que el prota simplemente intentaba ignorar, mencionando que ese chico hablaba demasiado. Incluso Ira sentía miedo cada vez que este chico abría la boca, pues no había forma de callarlo una vez que comenzase a hablar. Vemos entonces como el chico de pelo verde, bastante exhausto, procedió a mencionar que era bastante afortunado de ser el recluta principal, porque hubiese sido diferente si el joven maestro Burren, pero inmediatamente se calla, pues se percató de una poderosa intención asesina detrás de él, y al voltear y darse cuenta que la persona que yacía detrás de él era Burren, el chico rápidamente procedió a pegar un fuerte grito de terror, cayendo en el suelo sentado sobre su trasero. Siendo ignorado completamente por Burren, vemos como este último llegó hacia donde estaba el prota y se lo encontraba mirando fijamente. Los chicos tuvieron por unos segundos un intercambio de miradas sin mencionar ni una sola palabra. La tensión fue rápidamente cortada por Burren, que mientras le hacía una reverencia al prota se disculpaba con este último, mencionándole que hace una semana no había admitido que había perdido en contra de él y terminó mostrando un lado vergonzoso de sí mismo. Burren seguía añadiendo que sin embargo él todavía no se había rendido. Y mientras levantaba su mirada, el chico le mencionaba al prota que sin importar cuánto esfuerzo tuviese que poner, se encargaría de retarlo nuevamente. Pasando a retirarse, y mientras le daba la espalda al prota le mencionaba que nunca iba a retroceder y tampoco se iba a rendir. El prota, un poco sorprendido, se mencionaba que nunca pensó que un niño de tan solo 13 años de edad admitiera sus carencias, pues recordemos que el prota es un adulto en el cuerpo de un niño. Seguía mencionando mientras veía a Burren alejarse que suponía que provenía de una gran familia después de todo. Por otro lado, vemos como alguien no resultó feliz con esta interacción. Resultó ser Ira, que mientras se encontraba furioso y estaba a punto de ir hacia donde estaba Burren, le mencionaba a este último a la distancia que todavía no sabía dónde estaba parado, pues incluso luego de haber recibido una paliza seguía actuando de esa manera tan arrogante, ordenándole al prota que tenía que seguirlo para sacarle los ojos inmediatamente. El prota, un poco aburrido de esto, mientras intentaba sostener a Ira, le mencionaba que incluso eso era bastante impresionante, pidiéndole que se calmara un poco. Ira le mencionaba que a quién carajos le importaba que eso fuese impresionante o no, pero inmediatamente alguien procedió a disculparse con los demás, mencionándole que había llegado un poco tarde, preguntando si acaso no era así. Y resultó ser que esta persona era Limer, que con su característica actitud de despreocupado les mencionaba a los chicos que había tomado algo de vino el día anterior, así que había tomado una siesta, pero al parecer había seguido de largo. Cambiando su expresión, Limer con una sonrisa le preguntaba a los chicos si acaso todos la habían pasado bastante bien en ese tiempo que tenían sin verse. Rápidamente los chicos se formaron ante Limer, mientras que este último les mencionaba que primero que nada los iba a felicitar a todos por volverse reclutas oficiales y que el entrenamiento formal comenzaría inmediatamente. Limer entonces procedió a mencionarlo a los chicos mientras se enfocaba únicamente en el prota, que la rutina general sería la misma y que únicamente recibirían unos cuantos programas de entrenamientos añadidos. Mientras Limer se encontraba mencionando que lo primero eran los métodos de cultivo de aura, rápidamente interrumpe sus palabras al darse cuenta de que una persona se encontraba abriendo la puerta de la sala de entrenamientos estrepitosamente. Resultó ser que esta persona era una chica de cabello negro, la cual se lucía bastante irritada y molesta mientras maldecía. Mencionaba que casi se metía en problemas pues la puerta no quería abrirse de ninguna forma. Al observarle, al amigo de cabello verde del prota procedió a mencionar muy alarmado que si acaso esa persona definitivamente no era, pero inmediatamente es interrumpido por Limer, el cual muy despreocupado pasaba a mencionar que finalmente estaba ahí, mencionándole a todos los reclutas que tenían que escucharlo. Él no estuvo a cargo de ella, pero ella era una recluta fallida del último grupo, y ya que iban a entrenar juntos, a partir de ese momento tenían que darle sus saludos. Limer entonces procedió a presentar a la chica con la pésima actitud como Marta Siedgar, y para mayor sorpresa resulta ser que esta chica es del linaje directo. Limer continuaba mencionando que incluso aunque no parezca una buena chica, pero inmediatamente es interrumpido por Marta, la cual pasaba a mencionar que antes de eso pasó a preguntarle a los reclutas que quién era el mejor de todos ellos, pues con una forma arrogante continuó añadiendo que no podía soportar que haya alguien peor que él teniendo la atención de todos los demás, por lo cual tenía que confirmar si esa persona básicamente era el mejor recluta entre todos. Con una actitud bastante burlona procedía a mencionarle que tenía que salir y que tenían que tener un round inmediatamente.
La chica, mientras caminaba entre los reclutas con una gran sonrisa en su rostro, pasaba a preguntar que por qué no peleaban en ese preciso instante. Ira junto al prota se encontraban observando. Vemos a Ira que se encontraba entre risas mientras que el prota mencionaba que si acaso estaba lloviendo algo similar ahí, preguntándose por qué siempre tenía que juntarse con personas como esas. Aún así, nuestro prota, como todo un hombre valiente, hecho y derecho, procedió a dar un paso adelante mencionando que él era Laon Tsiedgar y que había sido reconocido por el jefe de los entrenadores Limer como el mejor aprendiz. La chica, al darse cuenta que se trataba de nuestro prota, acercándose a este último, pasaba a mencionarle de una manera burlona que no se veía para nada como el mejor aprendiz, preguntándole si acaso no estaba de acuerdo, y mencionando que con eso iba a estar bien. Mientras la chica se tronaba sus dedos, mencionaba que no necesitaban hablar mucho y que solamente tenían que pelear. En ese preciso instante, alguien aparece por detrás de Marta Tsiedgar llamándola por su nombre. Este resultó ser Burren, que mientras tenía sus brazos cruzados le preguntaba si acaso estaba siendo tan indigna. La chica inmediatamente se sorprende y mientras volteaba de reojo hacia donde se encontraba Burren, pasaba a preguntarle qué demonios le estaba diciendo un mocoso a uno de sus superiores. Inmediatamente una discusión se hace presente entre estos dos, mientras vemos como Marta le mencionaba a Burren que lo mataría si seguía hablando sin pensar, mencionándole también que le recomendaba que eligiera sus siguientes palabras con mucho cuidado. Burren en ese momento continuó firme mencionándole que Laon fue reconocido como el mejor aprendiz por el instructor y el señor, o sea el patriarca, preguntándole entonces a Marta si acaso estaba diciendo que ella no estaba de acuerdo con ellos. Marta, a forma de burla, mencionó que ella podía recordar que él también había causado una escena cuando eso pasó, preguntándole si acaso no era verdad. Pensando que iba a intimidar a Burren con sus palabras, el chico la volvió a sorprender mencionándole que por eso era que él le decía algo como eso. El chico muy firme le mencionaba a Marta que por esa misma razón él no quería ver la misma fealdad que él había mostrado anteriormente. El prota, observando todo esto a la distancia, se encontraba sorprendido mencionándose que Burren realmente había cambiado un poco. Vemos entonces que en ese momento ante el prota se había cruzado Runan también con intención de defenderlo, y mientras extendía sus brazos le mencionaba a Marta que tenía que alejarse. La chica, observando que estas dos personas se encontraban interponiéndose en su camino, pasaba a mencionar que eso era bastante divertido y que realmente disfrutaba todo eso, ese afecto entre amigos, preguntándole si así era como se trataban la basura entre sí. Vemos entonces cómo Marta había desistido de sus intenciones de pelear con el prota mientras se rascaba la cabeza y se alejaba. Mencionaba que suponía que ella se había equivocado y que tenían que continuar. Mientras lo observaban todos, Marta seguía añadiendo que entonces estaba bien y que ella iba a ser la chica mala. En ese instante mostró una gran sonrisa en su rostro y añadía que tenían que saber algo, y era que realmente odiaba a los cobardes que se escondían detrás de otros, que ellos eran los peores arrogantes, mostrándonos así como Marta había burlado tanto a Burren como a Runan y se encontraba cerca del prota para atacarlo. Ambos chicos no podían creerse que Marta haya pasado tan rápido cerca de ellos y no pudieron ni siquiera detenerla y mucho menos rastrear sus movimientos. Observamos entonces como Marta, con una gran sonrisa en su rostro y mientras cargaba a pegarle un puñetazo al prota, le mencionaba que tenía que comerse eso. Pero rápidamente Laon con una de sus manos terminó desviando el ataque de Marta, dejándola completamente sorprendida. Para el momento en el que Marta reaccionó, se dio cuenta que el prota ya se encontraba cargando hacia ella, preparándose para conectarle un fuerte puñetazo. Y aunque pareciera a primera vista que ella lo había esquivado, terminó siendo lo contrario, pues el prota le había conectado un puñetazo tan fuerte que la hizo retroceder unos cuantos metros hacia atrás. Burren se encontraba sorprendido preguntándose qué era lo que acababa de pasar, mientras que por otro lado Limer se encontraba satisfecho como se estaba desarrollando la situación. Marta, por otro lado, que se encontraba sorprendida por haber sido empujada por un simple chico débil, no podía creerse lo que estaba pasando. Observando fijamente al prota, Marta pasaba a mencionar que eso era malditamente ridículo, y mientras llamaba la atención del prota con cada paso que daba destruía parte de la arena. Es entonces que mientras Marta se preparaba para caminar hacia donde estaba el prota con intenciones de golpearlo, le mencionaba que no tenía que pensar que sería capaz de caminar al derecho después de haberse metido con ella. Pero es en ese preciso instante que antes de que la chica pudiese reaccionar apropiadamente, Limer se encontraba sujetándole la muñeca mientras le mencionaba que ya era suficiente. Marta, sorprendida, se preguntaba cuándo fue que Limer se había acercado tanto a ella. En ese momento observamos que Limer poseía una expresión seria en su rostro, mientras le mencionaba a Marta que si acaso no creía que ya lo había despreciado demasiado. El elfo seguía añadiendo que incluso si ella sentía que él era una persona fácil de tratar, se sentiría mal si lo trataba como si fuese invisible, preguntándole si acaso no sabía eso. Y es en ese momento que el elfo le mencionaba a la chica que incluso Burren y Runa pudieron haber aprendido a manejar el aura, pero Laon era completamente diferente, debido a que el chico todavía no podía utilizarlo. El elfo entonces, mientras Marta le desviaba la mirada, le mencionaba que si acaso ella tenía intenciones de ganar sabiendo la desventaja de su oponente, que si acaso eso no le iba a hacer sentir mal. Vemos entonces que mientras Limer soltaba a Marta, le mencionaba a esta última con una sonrisa en su rostro que aunque la iba a dejar pelear tanto como quisiera con Burren cuando éste aprendiera a utilizar el aura.
Marta en ese momento pasó a mencionar que ella tenía pensado detenerse de todas formas, y mientras se alejaba vemos como Limer le mencionaba al prota que tenía que volver a su posición también, dejando al chico también un poco sorprendido. En ese momento se hace presente Ira, que le preguntaba al prota qué rayos se encontraba haciendo, pues cómo iba a dejar que esa perra se fuera así después de haberlo atacado, pues recordemos que Ira considera el cuerpo del prota como su cuerpo propio. Y aunque esto no se nos menciona en el manga, quiero decírselos ya que es bastante importante y únicamente se menciona en los primeros capítulos de la novela. Y lo que sucede es lo siguiente, pues el prota e Ira están conectados físicamente y espiritualmente, lo que quiere decir que prácticamente Ira es la parte del prota que él puede reprimir o que no hace ver ante los demás. Por otro lado, Ira puede sentir todo lo que siente el prota y también tener sus emociones propias. Lo único que no pueden hacer o no han hecho hasta el momento es compartir pensamientos. Dejando esto claro, quiero que lo tengan presente para futuras escenas donde se van a presentar algunas interacciones un poco extrañas. Ira muy furioso seguía añadiendo que incluso arrancarle extremidad por extremidad y congelarla por miles de años no sería suficiente para ella. El prota por otro lado le mencionaba a Ira que aún así él logró darle un golpe, pero este muy furioso le mencionaba que eso no era suficiente, tenía que separarle la cabeza de su cuerpo inmediatamente. Literalmente la conciencia de cualquier amigo random que se encuentra tomando ya se pasó de copas. El prota en ese instante le mencionaba que ese no era el momento. Y mientras sonreía y era observado por Ira, el prota se mencionaba que iba a ser mucho mejor pelear contra ella cuando tenga algo que poder ganar, y que para cuando eso suceda él iba a utilizar su puesto como el mejor aprendiz para poder atraerla. El prota mientras caminaba hacia su puesto pasaba a mencionarle a Ira que solamente tenía que esperar y que le iba a mostrar algo mucho mejor que eso. Cambiamos de escena y nos encontramos en la sala de entrenamientos, donde podemos ver cómo Burren junto a sus compañeros se encontraban dedicados a fortalecer la parte inferior de su cuerpo. Luego de haber terminado su sesión de entrenamientos, Burren le mencionaba a los chicos que podían descansar por 10 minutos, mientras que este se hacía hacia una esquina y comenzaba a tomar algo de agua para hidratarse y se secaba el sudor con un pequeño paño. Dándose cuenta de que se había quedado bastante atrás en lo que era la condición física, Burren pasaba a mencionar mientras observaba una de sus manos que, como se esperaba de él, no iba a ser tan fácil después de todo. Burren se mencionaba que para él no era tan difícil, ya que había aprendido el puño ascendente avanzado de 2 estrellas, pero las 3 estrellas son difíciles porque requieren una comprensión y combinación de alto nivel. Mientras observaba al prota que yacía entrenando en el medio de la sala de entrenamientos, Burren se mencionaba que a pesar de que solamente había pasado un mes desde que empezó, a él le había tomado alrededor de casi un mes aprender el puño de las 7 formas, y el prota realmente sería capaz de aprender esgrima aproximadamente al mismo tiempo que él lo había hecho. Burren, observando hacia otra dirección, pasaba a mencionar que aún así no parecía que él solamente fuese el único que se sentía presionado por el rápido crecimiento del prota. Y mientras miraba hacia otra dirección de reojo, Burren pasaba a mencionar que si acaso ella también no se encontraba persiguiéndola, preguntándole si acaso no era así, mientras observamos que esa persona que él estaba viendo todo el tiempo se había tratado de Marta Siedgar, la cual lucía bastante frustrada y emocionada con su entrenamiento. Observamos entonces a Marta que muy exhausta comenzaba a maldecir. Mientras veía hacia el suelo pasaba a preguntarse por qué Laon Siedgar, aunque es su primera vez aprendiendo técnicas de puño, ¿cómo es capaz de crecer tan rápido ese chico? Marta se mencionaba que no era como si el prota hubiese aprendido desde antes, así como lo habían hecho Burren o Runan. Además, Marta se encontraba pensando que no era para nada normal debido a la frialdad en el interior de su cuerpo, entonces ¿cómo era capaz de entrenar de esa forma todos los días con un cuerpo como ese? Frustrada y sintiéndose inferior, Marta se mencionaba que no podía quedarse atrás de esa forma. Marta entonces recordó unas palabras, y estas eran que su talento siempre era aterrador, mencionando que esas eran las palabras que todo mundo le decía a ella desde el momento en el que la conocieron. La chica nos menciona mientras comienza a tener recuerdos del pasado que incluso cuando ella fue adoptada por la casa Siedgar siempre había sido considerada una cazadora, pues ella había sido capaz de superar a los de la línea directa y colateral quienes solían fanfarronear de que eran unos genios. Y ella muy orgullosa nos menciona que siempre se burlaba de ellos cuando caían en la desesperación. Marta muy contenta se mencionaba que ella siempre había tenido talento y había sido considerada la mejor, pero esa fue la persona que ella solía ser antes, pues aún así ahora mismo estaba tan ansiosa que no podía soportarlo más. Vemos como luego del entrenamiento en la noche un sirviente llegó a recoger a Marta, mencionándole que había hecho un buen trabajo ese día, llamándola señorita Marta y dándonos cuenta que este sirviente es el sirviente directo de Marta, algo así como lo es Helen para la madre del prota. El sirviente, al darse cuenta de que Marta andaba un poco distraída, se la quedó observando fijamente mientras que la chica tenía una mirada sombría. Es en ese preciso instante que el sirviente le mencionaba a Marta que no había necesidad de estar tan ansiosa. La chica, al percatarse de esto, rápidamente se voltea hacia el sirviente y le preguntaba de qué demonios estaba hablando, a lo que el sirviente le mencionaba que era como él le había dicho. El sirviente continuó añadiendo que todos lo habían olvidado, debido a que el prota recientemente había mostrado algunas cosas increíbles, y el sirviente muy seguro le mencionaba a Marta que ella nunca iba a enfrentar a la derrota mientras se enfrentara o peleara contra el joven maestro Laon. Marta, incrédula, le preguntaba qué era lo que sostenía esas afirmaciones, preguntándole al sirviente que se encontraba sonriéndole en ese momento qué era lo que lo hacía pensar de esa forma.
Y es entonces que mientras observamos al prota, el sirviente le decía a Marta que era porque el joven maestro Laon tenía una gran debilidad que no iba a ser capaz de superar nunca. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Quiero que la palabra clave para este video sea Marta arrogante. Y sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.